Amante Padre Celestial, en este momento nos proponemos a estudiar el último tema de esta semana especial de evangelismo y de oración. Es un tema de extrema importancia, pues vamos a descubrir cómo resuelves tú el problema del pecado en el universo. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu bendición, y por esa razón te pedimos que tú vengas a nosotros por medio del ministerio de tu Santo Espíritu. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, para que podamos comprender y aplicar las verdades de tu santo libro. Te lo pido en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Problema cósmico, solución universal, es el título del tema de esta noche. Y quisiera comenzar leyendo una cita que encontramos en el libro Patriarcas y Profetas, página 55. Cuando hablamos del plan de la salvación, generalmente pensamos en términos muy limitados. Decimos, bueno, el Señor Jesucristo vino a morir por mí. El Señor Jesucristo vino a morir por los pecados de este mundo. Y hacemos del plan de la salvación algo muy estrecho, algo muy pequeño, como si el propósito del plan de la salvación fuera nada más salvarme a mí individualmente o salvar al mundo. Pero en esta cita que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 55, encontramos que el plan de salvación tiene un significado mucho más amplio. Dice la sierva de Dios bajo inspiración lo siguiente: pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. ¿Oyeron eso? Voy a leerlo de nuevo. Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra solo por este motivo. Cristo no solo vino a esta tierra para salvarme a mí y para salvarte a ti. Vino con un propósito mayor, más amplio. ¿Y cuál es ese propósito? Sigue diciendo: no vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada, es decir, obedecida, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Mis hermanos y hermanas, Dios tiene un problema universal. Este mundo representa un problema en todo el universo para Dios. Continúo leyendo. A este resultado, es decir, el de vindicar el carácter de Dios, a este resultado de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de otros mundos, así como sobre el hombre, se refirió el Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y ahora escuchen, el acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres. ¿Notaron eso? O sea que la muerte de Cristo no solo haría que el cielo fuera accesible para los seres humanos, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias
del pecado. Dios tiene un problema universal en sus manos. El pecado no solo es problema de este mundo. El pecado es un problema de todo el vasto universo de Dios. Y ustedes dicen, pero ¿cómo así, pastor? Yo quiero preguntarles en esta noche, ¿dónde comenzó el pecado? El pecado comenzó en el cielo. ¿Cuántos ángeles logró conquistar Lucifer? Una tercera parte de los ángeles. Y la Biblia dice que los ángeles son miles y miles de millones de ángeles. Y Satanás logró engañar a una tercera parte de los ángeles. O sea, ¿está involucrado el cielo en la gran controversia entre el bien y el mal, sí o no? ¿Los ángeles están involucrados? Sí. ¿Los seres humanos están involucrados? Sí. ¿Los seres de otros mundos, como leímos hace un momento, están involucrados? Sí. Todo el universo está involucrado en el problema del pecado. Y por lo tanto, cualquier solución que imponga Dios tiene que ser una solución que resuelva el problema a nivel universal. Posiblemente la mejor forma que podamos nosotros entender el problema que tiene Dios en sus manos, y la mejor descripción de ese problema lo encontramos en el libro de Job. A mí me gusta ese libro. El libro comienza, y voy a repasar la historia porque demuestra que el universo está involucrado, no solamente este mundo. Este mundo es el conejillo de Indias. Tal vez no debo usar esa expresión, pero este mundo es el experimento. Este mundo es la prueba, la evidencia en la gran controversia universal entre Cristo y Satanás. Porque Satanás levantó argumentos en contra del gobierno de Dios. Y esos argumentos tienen que ser contestados, uno por uno, por Dios. El libro de Job dice que un día se presentaron los hijos de Dios en el concilio celestial. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Saben ustedes quiénes son los hijos de Dios? En Lucas el capítulo 3 se le llama a Adán el hijo de Dios. ¿A dónde fue colocado Adán para gobernar cuando fue creado? Adán era el patriarca del planeta Tierra. Fue delegado por Cristo el Creador para que Él representara al mundo en las reuniones celestiales. Dios tiene reuniones regulares en el cielo, reuniones de negocios. ¿Sabían ustedes eso? Los hijos de Dios son los representantes de los mundos que no cayeron. ¿Creen ustedes que los ángeles estaban presentes allí también? Yo creo que sí. Y Dios convoca esta reunión. Todos los representantes de los mundos habitados del universo. Y entre los hijos de Dios viene uno que no es hijo de Dios. ¿Quién es? Uno que parece ser discordante, uno que parece no caber, Satanás. Y cuando Dios ve a todos sus hijos, y no sabemos cuántos son, porque hay indudablemente muchos mundos habitados, donde cada mundo tiene un Adán, es decir, un representante. Y muchos representantes, todos reunidos, y de repente Dios mira y ve a Satanás en medio del grupo y le dice a Satanás, ¿qué haces tú aquí? ¿De dónde vienes? Y Satanás dice, yo vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora yo quiero preguntarles, antes de que Cristo muriera en la cruz, ¿Satanás tenía acceso a la reunión en el cielo? Según el libro de Job, sí. Satanás iba al cielo representando este mundo. ¿Quién debería haber ido para representar el mundo? Adán. ¿Pero quién fue en lugar de Adán? Satanás. Porque Satanás le quitó el dominio ¿a quién? A Adán. Así que Adán, como el más débil, tenía que acatarse al más fuerte, Satanás. Así que Satanás fue representando el mundo. Ahora yo quiero que ustedes noten que en el libro de Job
tenemos en realidad un juicio. Todo lo necesario para un juicio está allí. Los ángeles y los seres de los otros mundos son el jurado. El juez es ¿quién? Dios. ¿Vamos bien? El acusado es... ¿Quién es el acusado? A ver, diga más duro. ¿Quién es el acusado? ¿Quién? Ah, veo división en el campamento. El acusado no es Job. El acusado es Dios. Lo vamos a ver dentro de un momento. ¿Y tenemos un defensor, sí o no? ¿Quién es el defensor? Cristo es el defensor. ¿Y hay evidencia que se está analizando en el tribunal? ¿Hay evidencia, sí o no? ¿Cuál es la evidencia? Es el trato de Dios para con quién. Para con Job. ¿Cómo Dios ha tratado a Job? Y Dios ahora, en este tribunal, porque fíjense, están todos los elementos. Está la evidencia, está el jurado, está el juez, está el defensor, está el acusado. Todo está allí. Es un tribunal. Y Dios le dice a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job? Que es hombre perfecto, apartado del mal, que sigue mis caminos. Y Satanás dice: ¡ja! Claro que lo he visto. ¿Sabes por qué Job te sirve a ti? Porque tú eres parcial. A algunos los tratas bien y a otros los tratas mal. Fíjate a Job. Tú le has dado todo, le has dado casas, le has dado propiedades, les has dado animales, les has dado criados, les has dado hijos. ¿Qué no le has dado tú a Job? Tú lo tratas bien a él, mientras que a otros los tratas mal. Pero si tú le quitaras todo eso, Job te blasfemaría en el rostro. Tremenda acusación, ¿verdad? Y noten que no es una acusación meramente con respecto a la tierra, sino con respecto a los seres celestiales. Esto lo están escuchando los seres celestiales, en otras palabras. Ahora Dios se pone en problemas, porque Dios le dice a Satanás: ah, tú dices que Él me sirve nada más por interés, entonces, que Él no me ama, que Él me obedece porque yo le doy muchas cosas. Dios le dice: bueno, enfrente de todos los seres celestiales, le dice: ve y te dejo quitarle todo lo que tú quieras, o parte o todo. Satanás dice: ajá, lo que yo quería. Yo le voy a demostrar a los seres celestiales que están escuchando de que Job sirve a Dios por interés y que Dios es bueno con Job, porque es parcialista. Con alguno es bueno y con el otro no es tan bueno. Y por lo tanto dice la Biblia que salió Job de la presencia de Dios y le quitó todo a Job. Le quitó hijos e hijas, le quitó las bestias, los animales, le quitó los criados, le quitó todo. Y la Biblia dice que Job declaró: Dios dio y Dios quitó, sea alabado el nombre de Jehová. ¿Cómo creen ustedes que se sintieron los seres celestiales? ¿Quién tenía razón? Ah, Dios. Dice: ajá, Dios tenía razón. Job sirve a Dios porque lo ama. Y luego se celebra un segundo concilio. Y en ese segundo concilio aparece nuevamente Satanás. Y ahora Dios, con una sonrisa más grande que la anterior, le dice a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás dice: bueno, vengo de rodear la tierra y de andar por ella, de hacerle las vueltas, para estar seguro de que todo está bajo control. Y Dios le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Que a pesar de que tú me incitaste contra él, todavía conserva su inocencia. Y los seres celestiales dicen: ¡aleluya! Y aplauden. Dios ha quedado bien. Pero ahora Satanás mira a Dios y dice: que tú no me dejaste tocarlo a él. Si tú me dejaras tocarlo a él, tú verías que te blasfemaría en el rostro. Y esto lo está diciendo ante los seres celestiales. O sea, la gran controversia
No solamente con respecto a este mundo, todo el universo está involucrado en el problema del mal. Y Dios le dice a Satanás, está bien, ve y haz lo que tú quieras con él, solo que no me lo mates. Y Satanás dice, ahora sí, vamos a ver quién es quién aquí, porque Dios se va a mostrar falso, porque Job va a blasfemar a Dios. Y dice la Biblia que salió Satanás de la presencia de Dios y afligió a Job con llagas, desde la punta de su cabeza hasta la planta de los pies. Y dice que era una llaga tan horrible, dañosa, que tenía que rascarse, no le alcanzaba con las uñas, tenía que rascarse con una teja. Imagínense qué clase de sarna habrá sido esa. Y Job dice, aunque me matare, todavía confiaré en él. ¿Quién se mostró verdadero en la gran controversia? Job era la evidencia terrenal. El que estaba en tela de juicio no era Job, ¿era quién? Era el trato de Dios con los seres humanos. Satanás estaba diciendo que Dios salva a algunos y condena a otros. Satanás dice, mira, tú salvas a David, que era adúltero y asesino, y me excluyes a mí del cielo. Tú salvas a Salomón, que tenía 1000 mujeres y que gastó toda su vida despilfarrando su energía en los placeres del mundo, y tú lo salvas. Y tú condenas al pobre pagano en el África que nunca escuchó el nombre de Cristo. Tú salvas a Moisés y te lo llevas al cielo. Cuando Moisés se airó y golpeó la roca 2 veces, símbolo de tu persona, y te lo llevas al cielo ese pecador. Mientras que otros pecadores que hicieron menores cosas, tú los condenas. Tú no eres justo. Tú no eres misericordioso. Tú eres parcialista. Tú salvas a los que quieres y condenas a los que quieres. Ese es el problema que tiene Dios. Y la sierva del Señor dice que Satanás logró sembrar en las mentes de los ángeles, no solamente los ángeles que cayeron, sino los ángeles leales a Dios, dudas y preguntas en cuanto al carácter de Dios. Los seres celestiales se estaban preguntando, oye, de verdad, mira a David, asesino y adúltero. Dios lo condena. Dios no lo condena, sino que lo salva. Y fíjense Saúl, bueno, Saúl era malo, desobedeció a Dios. Y fíjense, Dios permite que el diablo se le meta. ¿Qué clase de Dios es ese? Salva a los que quiere, condena a los que quiere. Es un Dios parcial, es un Dios injusto, es un Dios arbitrario. Eso es lo que está diciendo Satanás de Dios, que necesita que Dios imponga una solución de naturaleza universal. Además de eso, a través de la historia parece que ha habido injusticias. Por ejemplo, durante la Edad Media, la Biblia dice que murieron miles de santos de Dios. ¿Era justo que esos santos murieran? ¿Qué creen ustedes? El cuerno pequeño, que era malo, destruyó a los santos que eran buenos y se salía con la suya. ¿Cómo así? ¿Acaso los santos no debían prevalecer y los malos morir? ¿Cómo es que los santos mueren, los mártires mueren y los impíos prevalecen? ¿Qué justicia hay en eso? Y Satanás le dice eso a los seres celestiales, y los seres celestiales dicen, de verdad, fíjense, los buenos mueren y los malos predominan. Y por el otro lado, Dios salva a malos y a otros malos los condena. ¿Qué clase de Dios es ese? Y sembró dudas en las mentes de los seres del universo. Ahora, yo quiero leer algunos versículos en esta noche que indican
que el trabajo que hizo Cristo cuando vino a esta tierra y su trabajo en el cielo tiene en vista no solamente reconciliar a este mundo, sino reconciliar al universo. Para que cuando concluye la gran controversia entre el bien y el mal, todo el universo diga que Dios ha sido justo, amoroso, misericordioso y verdadero en tratar cada caso de cada ser humano del mundo, incluyendo a Satanás y sus ángeles. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Dios ha sido amor y justicia en tratar cada caso del ser humano. Leamos algunos versículos. Vamos a Colosenses 1:20. Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 20. A veces tenemos que leer con cuidado la Biblia. Bueno, siempre debemos leer con cuidado la Biblia. A veces lo que hacemos es leer someramente y no prestamos atención a los términos. Pero en Colosenses 1:20, hablando de Cristo, dice en el versículo 19: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por Él, es decir, por Cristo, reconciliar todas las cosas así. ¿Qué hace Dios a través de Cristo? ¿Reconciliar qué? ¿Qué significa reconciliación? ¿Qué es reconciliar? Para haber reconciliación tiene que haber enemistad, ¿no es verdad? Aquí dice, y reconciliar por Él todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está donde, en la tierra, como lo que está donde, en los cielos. ¿Qué tiene que reconciliar Jesús por su cruz? ¿Solamente lo que está en la tierra tiene que reconciliar a Dios? No, tiene que reconciliar además que los cielos, según dice Colosenses 1:20. Es decir, que en los seres celestiales hay dudas y preguntas en cuanto a Dios y la forma como Él maneja los casos de los seres humanos. Notemos Efesios 1 y el versículo 10. Efesios, el capítulo 1 y el versículo 10. Y el versículo 9 para captar el contexto. Descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir, esa es la misma palabra. ¿Qué es lo opuesto de reunir? ¿Qué? Dispersar. Ahora, si Cristo tiene que reunir, es porque las cosas estaban ¿qué? Dispersas. Dice, y de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están ¿dónde? En los cielos, como las que están ¿dónde? En la tierra. ¿Qué tiene que reunir Cristo en sí mismo? El cielo y la tierra. ¿Qué tiene que reconciliar Cristo? El cielo y la tierra. No solamente la tierra, sino el cielo está involucrado en la gran controversia entre el bien y el mal. Hay preguntas en las mentes de los seres celestiales que tienen que ser respondidas. ¿Y dónde responde Dios esas preguntas? Las responde en el santuario. Y esta noche vamos a hablar cómo responde Dios a esas preguntas que tienen las personas. Los que nunca cayeron están involucrados, ¿verdad? Más están involucrados. ¿Quiénes más? Los ángeles que cayeron, ¿verdad? Porque ellos pretenden que Dios los excluyó a ellos por pecar, pero a otros pecadores Dios los entra. Y dicen, ¿por qué? Eso es injusto. Ven, Dios salva a unos pecadores y a otros pecadores los condena. Así que en primer lugar están involucrados los ángeles leales y están involucrados los ángeles caídos.
¿Quiénes más están involucrados? Los seres humanos penitentes, ¿verdad? Y también los seres humanos impenitentes. ¿Cuántos grupos de seres humanos hay en este mundo? 2. ¿Están todos involucrados en la gran controversia entre el bien y el mal? Sí. Los buenos y los malos, es decir, los penitentes y los impenitentes. Pero ¿quién más está involucrado? Además de los seres celestiales, los ángeles leales, Satanás y sus ángeles, los seres humanos penitentes e impenitentes, ¿quién más está involucrado? Dios y su santuario. Y cualquier solución al problema del pecado tiene que contestar las preguntas en las mentes de todos estos. Es decir, que cuando concluya el pecado, los ángeles leales, los ángeles caídos, Satanás, los penitentes, los impenitentes, Dios, Cristo, los seres de otros mundos, tendrán todos que confesar que Dios ha actuado correctamente en la gran controversia entre el bien y el mal. ¿Y a dónde contesta Dios las preguntas que hay? Las contesta en el santuario. Y por eso vamos a hablar ahora a continuación del santuario de Dios. Y vamos a ver cómo Dios contesta las preguntas de todos los seres celestiales, de todos los seres terrenales, de una forma extraordinaria. Hablemos un poquito de lo que sucedía en el atrio del santuario. Los pecadores vivían en el campamento de Israel. Supongamos que un marido llegó a la casa un día y no encontró el almuerzo listo. ¿Les ha pasado eso alguna vez, maridos? Maridos, amad a vuestras mujeres. Algunas mujeres dicen, bueno, mi esposo llega y espera el almuerzo, pero nunca lava ni un plato. Pero supongamos que en el campamento llegó el marido a la casa y el almuerzo no estaba listo. Y el marido se puso furioso y empezó a renegar y a reprender a la esposa y a ofender a la esposa. Y después de haberlo hecho dice, ay, yo sí he hecho algo malo, me he enojado, me he llenado de ira, he pecado. Va al patio o al corral detrás de la casa y busca un cordero sin mácula, sin mancha. Y dice, por mi enojo voy a ir yo al santuario y voy a llevar este sacrificio. Y el individuo que se enojó con su esposa llega con el corderito de 1 año en sus brazos y va al santuario y entra por la puerta oriental del santuario, donde lo recibe el sacerdote. Imagínense la escena. Tenemos que usar la imaginación. Por eso les estoy presentando un caso imaginario que indudablemente pasó, aunque había muchos otros pecados. Podía ser que un individuo le mintió a otro y fue y buscó su cordero. Cualquier pecado, el individuo debía buscar un cordero, un toro, un macho cabrío, un carnero, un animal prescrito por Dios, y debía traerlo a la puerta del santuario donde se encontraba con el sacerdote. El sacerdote dirigía al pecador dentro del atrio y lo llevaba al pie del altar. El sacerdote le daba al pecador un cuchillo. Y el sacerdote le decía al pecador, y ustedes pueden leer esto en Levítico 4, donde habla de diferentes clasificaciones de pecados. Hay pecados de príncipes, hay pecados de sacerdotes, hay pecados de la congregación, hay pecados de los humildes del pueblo, que vamos a leer dentro de un momento. Diferentes clases de pecado exigían diferentes clases de animales. Mientras más alto el rango, más caro el animal. Ustedes van a ver eso en Levítico 4. Por eso el sacerdote tenía que ofrecer un toro.
Mientras que los humildes podían inclusive ofrecer un palomino, o dos palominos o dos palomas. Porque los pecados de los dirigentes son más graves que los pecados del común del pueblo, porque tienen más influencia. El sacerdote le decía al pecador: ahora coloca tus manos sobre la cabeza del cordero y confiesa tu pecado sobre su cabeza. Así el pecador colocaba sus manos sobre la cabeza de ese cordero y confesaba el pecado que había cometido. Y luego el sacerdote le decía: ahora toma el cuchillo que tienes en tu mano y degüella el animal. Córtale la garganta para que salga profusamente la sangre del animal, se desangre y se muera. Ahora imagínense ustedes la terrible escena. Aquí está este animalito inocente. ¿Cuánta culpabilidad tenía el cordero? 0. Era inmaculado, puro. Imagínense todo el año el pecador viendo ese corderito con la manada dando salticos en el patio de la casa. Y ahora tiene que tomar ese animal y mirar en los ojos de ese animalito, en los ojos de ese corderito inocente, y pensar en llevarlo al santuario y con sus propias manos confesar sus delitos, sus pecados sobre la cabeza del cordero, y luego con sus propias manos degollar al animal. Y esos ojos inocentes que antes lo miraban con cariño, esperando protección, ahora de repente el animal queda inerte sobre el altar. Terrible. ¿Saben ustedes que me puse a calcular el número de animales que se sacrificaron entre el tiempo cuando se estableció el sistema del santuario en el año 1445 a.C. hasta el año 70, cuando fue destruido el templo por los romanos? Nada más los sacrificios de la mañana y de la tarde, tomando en cuenta que el sábado se doblaban los sacrificios, se hacían 2 en la mañana y 2 en la tarde. ¿Saben ustedes cuántos animales, nada más en el servicio matutino y el servicio vespertino, se ofrecieron durante ese tiempo? 1.185.950 corderos degollados por las manos del pecador. Además de eso, había muchos otros sacrificios. Habían miles y posiblemente centenares de miles de sacrificios que se hacían en otras circunstancias. O sea que los sacrificios de animales eran millones y millones desde que se estableció el santuario hasta que fue destruido el templo en el año 70 por los romanos. Ahora vamos a examinar qué significa lo que hacía el pecador. El pecador se arrepentía en su casa. Traía el cordero, porque si no se hubiera arrepentido no hubiera traído el cordero, ¿verdad? Es porque estaba triste y arrepentido que traía el cordero a la puerta. Entraba al santuario y ¿qué hacía? Colocaba sus manos sobre la cabeza del cordero. ¿Por qué no los colocaba sobre la espalda del cordero? ¿Por qué colocar las manos sobre la cabeza del cordero y confesar sus pecados sobre la cabeza del cordero? ¿Qué sucedía cuando hacía el pecador eso? ¿Saben lo que sucedía? Los pecados que había cometido el pecador eran transferidos al cordero. ¿Dónde radica el pecado primordialmente? ¿Dónde radica el pecado? Aquí, en la conciencia del ser humano. Por eso es que se colocaban las manos sobre la cabeza del cordero, transfiriendo los pecados sobre sobre el cerebro, sobre la mente del cordero, sobre la conciencia del cordero. Y ahora algo tremendo sucedía.
Donde antes el pecador venía y el pecador era culpable y el cordero era inocente, después de colocarle las manos y degollarlo, el cordero era culpable y el pecador era ¿qué? Inocente. ¡Qué tremendo! ¡Qué transacción increíble! Ahora yo les pregunto, ¿la sangre limpia o contamina? ¿Cuántos dicen que la sangre limpia? ¿Cuántos dicen que la sangre contamina? ¿Cuántos no dicen nada? ¿Qué le da miedo contestar? ¿Acaso la Biblia no dice estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero? ¿Qué hace la sangre? Ahora sí, ¿no? La sangre limpia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. ¿Qué hace la sangre? La sangre limpia, pero también contamina. Y ustedes dicen, ¿cómo así que contamina? ¿A quién limpiaba la sangre? Al pecador. ¿A quién ensuciaba? ¿La sangre de qué se ensuciaba simbólicamente? La sangre del Cordero. Escuchen bien. Porque el pecador, al colocar sus manos sobre la cabeza del Cordero, ¿qué hacía? Transfería sus pecados al Cordero y el Cordero moría. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Es decir, el Cordero se había convertido ¿en qué? En pecador, en lugar del que realmente había pecado. Ahora yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que eso es justo? Una pregunta difícil, ¿no? ¿Ustedes creen que es justo que un pobre corderito que no había hecho nada malo de repente muera? ¿Y que el pecador que había hecho y deshecho se va tranquilo para su casa limpio? No pareciera justo. Y eso es precisamente lo que dice Satanás. Satanás dice, eso no es justo. Y vamos a ver un poquito más adelante en el tema esta noche cómo Dios contesta esa acusación de Satanás. Pero volvamos al Cordero. Cuando se sacrificaba el Cordero y el Cordero moría, derramaba su sangre. La sangre del Cordero estaba ¿qué? Contaminada. ¿Entiende lo que estamos diciendo? ¿Contaminada de qué? De pecado. ¿Quién quedaba limpio? El pecador. ¿Quién quedaba sucio? El Cordero. ¿Qué hace la sangre? La sangre limpia al pecador, pero la sangre contamina a la víctima. Vamos a leerlo ahora en Levítico 4. Levítico, el capítulo 4. Y no pierdan el hilo, porque esta noche vamos a hablar cómo Dios maravillosamente resuelve el problema del pecado en el santuario. Levítico, el capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 4. Y aquí se hablan de varias clases de sacrificio, pero solamente vamos a leer uno. Versículo 4. Y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová. ¿Y qué hará? Y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro. ¿Y qué hará luego? Y lo degollará delante de Jehová. ¿Qué se hacía después de degollar el animal? Ahí ya se terminó todo, ¿no? Se acabó el servicio del santuario cuando se degolló el animal. El pecador se fue limpio e inocente y se acabó la historia. ¿Ah, no? ¿Qué se hacía con la sangre? Note lo que dice en el versículo 5. Y el sacerdote ungido hará ¿qué? Ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá ¿a dónde?
al tabernáculo del testimonio. Es decir, que él ahora trae sangre y la mete ¿dónde? Dentro del tabernáculo. ¿Y en qué condición se encuentra esa sangre? La sangre se encuentra inmunda, contaminada ¿de qué? Contaminada del pecado que fue confesado sobre la cabeza del animal inocente. ¿Era justo que el animal inocente muriera? No, porque el animal inocente no era culpable. Ahora, esperen un rato, vamos a ver algo tremendo aquí. ¿No crean ustedes que Cristo el Cordero va a cargar las injusticias de los seres humanos para siempre? ¿No crean ustedes que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz como el Cordero de Dios significa que Él va a cargar para siempre los pecados de los seres humanos? Que el inocente va a sufrir por los culpables. No. Dentro de unos momentos dice: y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, versículo 6, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová. ¿Hacia dónde? Hacia el velo del santuario. ¿Qué hacía el sacerdote con la sangre? Rociaba la sangre. ¿En qué condición estaba la sangre? ¿Qué tenía la sangre? Contaminada ¿de qué? De pecado. Y el sacerdote rociaba la sangre. ¿Y qué significaba rociar la sangre que cargaba el pecado? Significaba que el pecado era transferido del pecador a la víctima, al santuario. ¿Cuántos entienden lo que estamos diciendo? ¿Sí? O sea, repito nuevamente, el pecado era transferido del pecador a la víctima. La víctima moría por el pecado del pecador. Y luego el sacerdote vivo tomaba la sangre y la rociaba sobre el velo, así transfiriendo el pecado del pecador al santuario. Ahora imagínense ustedes cómo habrá quedado ese velo después de un año. Pueden imaginarse cómo habrá quedado, no solamente con estos sacrificios, sino con otros sacrificios. Y cuando rociaba la sangre, no crean ustedes, lo hacían con hisopo. Por eso dice: purifícame con hisopo. No crean ustedes que cuando echaba la sangre, que la sangre no le caía en las paredes y que caía en el altar de incienso y que caía en el suelo en diferentes partes. Y después de un año, imagínense el terrible olor que había en el santuario. ¿No es precisamente eso lo que dice la Biblia en cuanto al pecado? Ustedes conocen el texto donde dice que su hedor ha llegado a mis ¿qué? A mis narices, hablando del pecado de los seres humanos. Y así es que el pecado, día tras día, mes tras mes, era quitado del pecador, puesto sobre la víctima, transferido ¿a dónde? Transferido al santuario. ¿Y qué podía hacer el pecador? El pecador se podía ir a su casa diciendo: gran gozo hay en mi alma hoy. Se podía ir contento, porque él estaba limpio, purificado por la sangre. Pero la pobre víctima no podía decir eso. Ahora, ¿qué representa la víctima? La víctima representa a Cristo. Él es el Cordero sin defecto, es el Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? Que quita el pecado del mundo. La víctima es Cristo. ¿Y quiénes son los pecadores? Nosotros. ¿Con cuántos pecados murió Cristo? ¿Con los pecados de qué? Con los pecados de todo el mundo. Entonces todo el mundo se va a salvar. ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se va a salvar todo el mundo? ¿O van a haber algunos perdidos? Va a haber algunos perdidos. Pero Cristo murió por los pecados ¿de qué? De todo el mundo. Ahora, quiero que recuerden una cosa muy importante. Escuchen bien lo que voy a decir. El Señor Jesucristo,
reúne en sí mismo dos símbolos que había en el tabernáculo. En el tabernáculo se necesitaban dos símbolos que representaban una sola cosa. En Jesús se reúnen el sacrificio y ¿qué más? Y el sacerdote. El problema es que en el Antiguo Testamento no se podía tener un solo símbolo, porque si mataban al sacerdote, ¿cómo podía llevar la sangre al santuario? ¿Entienden lo que estamos diciendo? Por eso necesitaban un cordero que muriera y luego el sacerdote vivo que llevara la sangre al santuario, llevando los pecados y colocándolos sobre el velo. Pero en Cristo se reúnen los dos símbolos. Es decir, que Cristo es la víctima que muere y es el sacerdote que vive. Ahora, Cristo cuando murió, murió con los pecados de todo el mundo, ¿verdad? ¿Y qué hace Cristo después de su ascensión? ¿Lleva Cristo sangre dentro del santuario después de su ascensión? ¿Lleva sangre? No, Él no lleva sangre. Claro que lleva sangre, ¿no la lleva en las venas? ¿La lleva en las venas, sí o no? La sangre preciosa a donde fueron colocados los pecados por los cuales murió Cristo. Cristo entra al santuario con su sangre, según el libro de Hebreos, ¿sí o no? Sí, entra al santuario con su sangre. ¿Y qué hace con los pecados que entran al santuario? ¿Qué pasa con los pecados que nosotros elevamos en nuestras oraciones a Dios pidiendo perdón? ¿Qué es lo que sucede? Desde el año 31, cuando Cristo ascendió, está aplicando los beneficios de su sacrificio a individuos. Individuos que lo reclaman. Es decir, Cristo dice, yo morí por tus pecados. No digan ustedes que los judíos mataron a Cristo, ni digan que los romanos mataron a Cristo. ¿Quién mató a Cristo? Yo maté a Cristo. Nosotros los pecadores matamos a Cristo. Somos culpables. Pero desde el tiempo cuando Cristo ascendió, Él ahora toma su sangre y va ante su Padre. ¿Y qué hace con la sangre que lleva los pecados nuestros? Cuando los confesamos, ¿Él qué hace? Simbólicamente Él rocía su sangre, solo que ahora no es sangre en un recipiente, sino que es su sangre viva. Cristo le dice a su Padre, le dice, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Cuando un pecador se arrepiente y confiesa sus pecados. ¿Y qué hace Jesús? Jesús va metiendo los pecados ¿dónde? Desde que ascendió. Todos los pecados, como en el Antiguo Testamento, van ¿qué? Van entrando y entrando y entrando y entrando al santuario. ¿Y cómo queda el santuario celestial? A ver, ¿cómo queda el santuario celestial? Contaminado. ¿Y cómo quedamos nosotros? Vaya maravilla de maravillas, ¿no? Los culpables se van limpiecitos por la sangre derramada y aplicada del Cordero. Pero el que era inocente muere por el pecado y transfiere el pecado ¿a dónde? Transfiere el pecado al santuario. Es decir, traslada el pecado al santuario. Ahora, algunas personas dicen, ¿cómo puede algo ser santo y contaminado al mismo tiempo? Yo quiero preguntarles algo. ¿Ese cordero era inocente en verdad, pero era también culpable? ¿Era santo y al mismo tiempo era impío el cordero? ¿Sí o no? ¿Cómo puede algo ser santo y pecador al mismo tiempo? Porque el cordero era inocente, pero los pecados los recibía. Era inocente y culpable. Algunos dicen, eso es ridículo, eso no puede ser. ¿Saben ustedes cómo funciona eso? Eso funciona de la siguiente forma.
Cristo es la explicación de cómo el santuario puede ser inocente y al mismo tiempo culpable. ¿Qué representa el santuario? ¿Quién habita en el santuario? ¿Quién? Dios. Y cuando los pecados se depositan en el santuario, ¿quién está asimilando la culpa de los seres humanos? ¿Quién? A ver, ¿están durmiendo? Cuando los pecados entran al santuario, el santuario representa a Dios, donde Dios habita. Cuando los pecados entran al santuario, ¿quién está asumiendo la culpabilidad, la culpa por los pecados? Dios. Pero les pregunto, ¿es Dios culpable o es Dios inocente? Ahora fíjense, al mismo tiempo el santuario es inocente porque en realidad no cometió esos pecados, pero también es culpable porque los pecados fueron metidos allá, los pecados de otros. ¿No pasó lo mismo con Cristo? Díganme ustedes, ¿Cristo era un cordero inocente, sí o no? Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 7. Hebreos el capítulo 7. Y vamos a leer en cuanto a Jesucristo, a ver si era inocente. Hebreos el capítulo 7 y el versículo 26, escuchen bien. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Era Cristo inocente? ¿Puro? ¿Santo? Sí. Pero al mismo tiempo Cristo recibió la carga de pecado. Era al mismo tiempo en sí mismo inocente porque no cometió los pecados, pero era culpable porque recibió los pecados por imputación. Le fueron atribuidos aunque no eran de él. ¿Ustedes creen que ese arreglo puede durar por la eternidad? No. Algo tiene que pasar para que el inocente pronto, algún día, sea declarado inocente ante el universo y el verdadero culpable sea declarado culpable. Y eso lo vamos a ver al final del tema de hoy, cómo Dios hace eso. Ahora, quiero leer algunos versículos que usan una palabra muy interesante. Vamos a notar Éxodo 28:38. Éxodo 28 y el versículo 38. Aquí habla de la transferencia del pecado del atrio al lugar santo. Éxodo, el capítulo 38 y el capítulo 28, y el versículo 38. Está hablando de Aarón. ¿Y qué era Aarón? ¿El qué? El hermano de Moisés, sí. Pero ¿qué función desempeñaba en el santuario? Era el sumo sacerdote. Noten, Éxodo 28 y el versículo 38 declara lo siguiente: y estará sobre la frente de Aarón y llevará, noten esa palabra clave, llevará, significa lo mismo que cargará, llevará o cargará Aarón el pecado de las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Ahora, ¿qué hacía Aarón? Aarón llevaba el pecado. Ahora noten, en el altar se hacía el ¿qué? El sacrificio. El pecador quedaba limpio, la víctima quedaba contaminada, aunque la víctima era inocente. Y luego, ¿qué hacía el sacerdote? El sacerdote llevaba o cargaba ¿qué? La sangre y la de... Cristo era inocente, no conoció pecado, pero Dios ¿qué? Le hizo pecado para que nosotros pudiésemos ser hallados la justicia de Dios en él. Fíjense, Cristo no pecó, el Padre colocó nuestros pecados sobre él para que nosotros pudiéramos ser reconocidos inocentes. Y ahora el pecador
se va contento y alegre del santuario y dice, estoy perdonado, estoy limpio. Pero Dios dice, ay, 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 ahora yo tengo toda esta carga de pecados aquí adentro. ¿Y qué voy a hacer yo? Yo he asumido la culpabilidad por pecados que ni yo ni mi hijo hemos cometido. Las hemos depositado aquí en el santuario. Y permítame decirles algo, apreciados hermanos y amigos. Y es que cuando el pecado entra en el santuario, mancilla el nombre de Jehová. Vamos a anotarlo. Vamos ahora al libro de Levítico, el capítulo 20 y el versículo 3. ¿Cómo queda Dios tomando un montón de pecados por los cuales Él no es culpable? ¿Ven que Satanás podría tener un argumento? Decirle, Dios que no es culpable, toma todos los pecados de los culpables. ¿Qué justicia hay en eso? Y no toma todos los pecados de todos los culpables, sino de algunos. Dios es parcialista, ¿ve? Él salva a algunos y condena a otros. Los que quiere mete los pecados y los que no quiere le deja los pecados afuera. Ahora, noten lo que dice Levítico el capítulo 20 y el versículo 3. ¿Qué hace el pecado cuando entra al santuario? Dice en el versículo 3: y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de su simiente a Moloc. ¿Y qué hizo cuando dio su simiente a Moloc? Dice, contaminando mi santuario. Y al contaminar el santuario, ¿qué sucede? Dice, amancillando mi santo nombre. ¿Y qué significa el nombre de Dios en la Biblia? ¿Qué es el nombre de Dios en la Biblia? Su carácter. Lean Éxodo 33 y 34. El nombre de Dios es su carácter. No pareciera que fuera justo que todos los pecados se metieran dentro del santuario y que Dios asumiera la culpa y Él no es culpable. Y el que es verdaderamente culpable se va a su casa libre. Eso no es justicia. Y ustedes dicen, bueno, entonces Dios es injusto en la forma como ha obrado. Espérense, vamos a ver algo tremendo dentro de unos momentos. Noten lo que dice Segunda de Crónicas 28, también con respecto a este mismo punto. Segunda de Crónicas, el capítulo 20 y el versículo 8. Dice, y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu qué. ¿Qué está en el santuario? El nombre de Dios, el carácter de Dios. Así que ahora imagínense la escena. El pecador está libre y el santuario está ¿qué? Reventando de todos los pecados que han sido confesados por los seres humanos. Ahora el santuario se hace ¿qué? Culpable, mientras que los pecadores son inocentes. Ahora escuchen bien lo que les voy a decir. En Levítico 1 al 15, los primeros 15 capítulos de Levítico, se mencionan las diferentes clases de pecados que cometía Israel. Rebeliones, iniquidades, maldades. Se usa diferente terminología para describir diferentes pecados. Pero ¿saben ustedes algo interesante en cuanto a los primeros 15 capítulos? Todos los pecados están en singular. No dicen maldades, iniquidades, pecado, sino que dice el pecado, la maldad, la iniquidad. Porque del capítulo 1 al 15 de Levítico son los individuos que vienen al santuario para colocar sus pecados sobre el animal para que la sangre sea metida al santuario. Es para el beneficio de ¿quiénes? De los individuos. Por eso vez tras vez dice, el que pecare, el que hiciere mal, el que hiciere esto, el que hiciere lo otro. En los primeros 15 capítulos tiene que ver con los pecados de los individuos, y ellos sacrifican los animales y meten los pecados dentro del santuario. Y al hacer eso, profanan el nombre de Jehová y contaminan ¿qué? El santuario. Ahora yo quiero preguntarles, hermanos y amigos, lo siguiente.
¿Puede la santidad y el pecado habitar juntos? Cuidado con la respuesta. ¿Dónde comenzó el pecado? Por un tiempo el pecado habitó en la presencia misma de Dios, ¿sí o no? Claro que sí. En el santuario había la culpabilidad del pecado y la santidad de Dios, ¿sí o no? El pecado contaminaba el santuario, ¿sí o no? Ahora ustedes dirán, pero ciertamente en el cielo, el santuario en el cielo no puede estar contaminado. ¿Creen ustedes que el santuario en el cielo está contaminado? Claro que sí. ¿Contaminado con qué? Con los pecados, todos los pecados que han sido confesados a Cristo y por los cuales Cristo ha entrado al santuario para abogar por ellos y los escribe. No los echa no echa la sangre en el velo, sino que escribe los pecados ¿dónde? En los libros. Escuchen bien. Escribe los pecados en los libros y al lado del pecado escribe ¿qué? Perdonado. Eso es lo que significa rociar la sangre 7 veces. Significa perdón ¿qué? Completo y perfecto. Y cuando Cristo entra al santuario y yo confieso y Cristo se para delante del altar y mezcla mi oración de perdón con el incienso de sus méritos, el humo sube por encima del santuario. Mi pecado es escrito en el libro, pero al lado del pecado es escrito la palabra perdón por la sangre. Pero ahora imagínense la cantidad de pecado que hay en ese santuario celestial. ¿Ustedes creen que el santuario celestial está contaminado? ¿Creen que está a reventar de los pecados que hay allá escritos? Claro que sí. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia que el santuario celestial hay que limpiarlo? Bueno, el texto principal de la iglesia adventista, sobre la cual se funda nuestra iglesia, que si cae nuestra interpretación de ese texto, mejor empacamos nuestras maletas y nos vamos a otra iglesia. ¿Cuál texto es? Daniel 8, ¿qué? 14. Daniel 8 y el versículo 14. ¿Qué dice Daniel 8, 14? Dice, hasta 2300 días, y el santuario será ¿qué? Y el santuario será purificado. ¿A cuál santuario se refiere eso? ¿Cuándo se cumple esa profecía? En 1844. ¿En la tierra había un santuario en 1844? ¿Se ha reconstruido el templo de los judíos? No. Así que si dice hasta 2300 días y el santuario será purificado, tiene que referirse a ¿cuál santuario? ¿Cuál santuario? El santuario celestial. Ahora noten lo que dice en el libro de Hebreos, corroborando este punto. Hebreos, vamos a anotar lo que dice en el libro de Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 22 y 23. Dice, y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? Con sangre. ¿Qué hace la sangre? Purifica. ¿A quién purifica? Al pecador, hemos dicho. Sigamos leyendo. Y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión. Cuando se derrama la sangre del cordero, ¿qué pasa con el pecador? Su pecado queda ¿qué? Remitido o perdonado. Pero ¿qué pasa con el santuario? Noten el versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales. ¿Cuáles eran las figuras de las cosas celestiales? El santuario terrenal, ¿verdad? Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas. Es decir, ¿con cuáles cosas? El versículo anterior dice que se purificaba ¿con qué? Con sangre. Las figuras, es decir, el santuario terrenal, se purificaba ¿con qué? Con sangre. Pero ahora noten lo que dice la última parte del versículo. Empero las mismas cosas celestiales, con mejores sacrificios que estos. ¿Hay que purificar las cosas celestiales con un mejor sacrificio que el de animales? Claro que sí. ¿Hay que purificar el santuario en el cielo? Claro que sí. ¿De qué hay que purificarlo? Del pecado. Ahora vayamos a otro punto. No pierdan el hilo.
Porque todo lo que estamos hablando lleva una secuencia. Vamos a llegar al clímax de la gran controversia entre el bien y el mal. Y vamos a ver la sabiduría de Dios en resolver el problema del pecado. Algunos dicen, ¿por qué Dios ha dejado que la historia del mundo dure tanto tiempo, tan largo? Porque Dios quiere que el universo quede vacunado para que no se levante otra vez el pecado. Ahora, ¿cuántas formas había para el pecado entrar al santuario? 2. La primera forma en que el pecado entraba al santuario era legalmente. Es lo que hemos hablado. La forma legal de introducir el pecado al santuario era cuando un pecador llegaba, colocaba sus manos sobre la cabeza del animal, degollaba el animal, la sangre era tomada y el pecado era transferido al santuario. Así entraba legalmente el pecado al santuario, pero había una forma ilegal también de meter el pecado al santuario. Y esto es lo que muchas personas desconocen, porque no solamente los pecados de los santos entran al santuario, sino los pecados de ¿quiénes? De los impíos. ¿Acaso en el juicio Dios no va a examinar los casos de los buenos y los malos según la Biblia? ¿No dice que es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo? ¿Sí o no? Entonces, ¿los pecados de los malos también entran al santuario? ¿Son registrados en el santuario? Sí. Vamos a leer algunos versículos. Noten el libro de Números, el capítulo 19. Números, el capítulo 19. Y vamos a leer los versículos 13 y también el versículo 20. Números, el capítulo 19 y el versículo 13 y también el versículo 20. Dice: cualquiera que tocare en muerto, en persona de hombre que estuviere muerto, y no se purificare, el tabernáculo de Jehová, ¿qué? ¿Qué dice? El tabernáculo de Jehová contaminó. O sea que el que no se purificaba con la sangre o con el agua, ¿qué pasaba con el tabernáculo? ¿El tabernáculo se contaminaba con ese pecado, sí o no? Sí. Sigue diciendo: y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la separación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será ¿qué? Sobre él. Note lo que dice el versículo 20: y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto ¿qué hizo? Contaminó el tabernáculo de Jehová. Las obras malas también contaminan el tabernáculo, aun cuando no se hace un sacrificio para meter los pecados legalmente, ¿sí o no? Claro que sí. Los pecados de los impíos que no entran a través de la sangre del Cordero también contaminan el santuario. No olviden eso. Vamos a leer algunos versículos más. Ezequiel 23, sobre la entrada ilegal de los pecados. La entrada legal y normal es a través de la sangre del Cordero. Pero noten lo que dice Ezequiel, el capítulo 23 y el versículo 38 y 39. Ezequiel 23 y el versículo 38 y el versículo 39. Aún esto más me hicieron: contaminaron mi santuario en aquel día. ¿Es posible que los impíos contaminen el santuario también? La sangre del Cordero contaminaba legalmente el santuario con el pecado, cuando el pecado se introducía a través de la sangre. Pero aquí dice que inclusive aquellas personas que hacen el mal contaminan el santuario. ¿Y cómo lo contaminaron? Dice: y profanaron ¿qué cosa? Mis sábados. Y luego dice en el versículo 39: pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entrábanse en mi santuario el mismo día. ¿Para qué? Para contaminarlo. Y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. ¿Los pecados de los impíos también contaminan el santuario? Sí. ¿Pero entran sus pecados por la sangre del Cordero? No. No entra a través de la sangre del Cordero. Recuerden eso. Leamos un par de textos más. Levítico 20 y el versículo 3. Levítico el capítulo 20 y el versículo 3.
habla también de la contaminación ilegal del santuario, de los impíos. Los pecados de los impíos también entran allá. Levítico, el capítulo 20 y el versículo 3 declara lo siguiente: y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio su simiente a Moloc, contaminando mi santuario y amancillando mi nombre. Dos formas de introducir el pecado al santuario: una forma legal para perdón y otra forma ilegal, la introducción del pecado por parte de los impíos. Ahora imagínense la escena. En el Antiguo Testamento, durante todo el año entraba el pecado, tanto legal como ilegal, de los pecadores arrepentidos, de los penitentes y de los impenitentes. Entraba y entraba y entraba el santuario, y la sangre se depositaba y se depositaba. El santuario estaba a reventar de pecados, y así está el santuario celestial, lleno de pecado, tanto de los penitentes que metieron sus pecados por la sangre, como de los impenitentes cuyos pecados han entrado, pero no a través de la sangre. Recuerden ese detalle que es muy, muy importante. Ahora surge la pregunta: ¿había algún momento en el año cuando todos esos pecados eran limpiados? ¿Cuántas veces al año? Una vez al año, al principio del año, ¿no? ¿Cuándo se limpiaban los pecados? Al final del año. Escuchen bien. Los pecados se limpiaban al final del año religioso judío. ¿Cuándo esperaríamos que Cristo va a limpiar el santuario celestial? ¿Cuando ascendió al cielo o hacia el final de la historia del planeta Tierra? Hacia el final de la historia, para cumplir lo que dice el tipo. Ahora, en el día de expiación, todos esos pecados que habían entrado al santuario, ahora sucedía algo espectacular. Vamos a anotarlo en el libro de Levítico, el capítulo 15 y el versículo 31. Levítico 15 y el versículo 31. Así apartaréis los hijos de Israel de sus inmundicias, a fin de que no mueran por sus inmundicias, ensuciando mi tabernáculo que está entre ellos. El tabernáculo estaba sucio, pero ahora venía el día de la ¿qué? De la expiación. Y en vez de ministrar en el lugar santo, escuchen bien, en vez de solamente meter los pecados, y dicho sea de paso, en el día de expiación el sacerdote continuaba metiendo los pecados. Porque lo primero que hacía en el día de expiación era sacrificar un animal por los pecados del pueblo. Si ese no fuera el caso, si Cristo está ahora en el día de la expiación, ya se hubiera cerrado la administración del santuario, si hubiera abandonado su obra del lugar santo y nada más estuviera en el lugar santísimo, entonces estaríamos todos perdidos, porque en el día de expiación se continuaba metiendo los pecados y al mismo tiempo que se hacía. Y al mismo tiempo, luego al final, se sacaban los pecados que estaban allí. Ahora vamos al libro de Levítico, el capítulo 16. ¿A quiénes beneficiaba el día de expiación? ¿Por quiénes se hacía el día de expiación? Por todos los impíos. ¿Para quiénes era el día de expiación? ¿Para todo el mundo? El día de expiación era exclusivamente para tratar los pecados de los penitentes. El servicio en sí del día de expiación. Y ustedes dicen, ¿y los impenitentes qué? Ya vamos a llegar a eso. Levítico 16 y el versículo 16. En Levítico 16 no entran en perspectiva los impíos. En Levítico 23 sí, pero en Levítico 16 no. Dice en el versículo 16, y vamos a leer en el versículo, empezando en el versículo 15. Después degollará en expiación el macho cabrío que era del pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro,
y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta, es decir, entrará al lugar santísimo y rociará la sangre 7 veces, y de esa forma, ¿qué iba a suceder? Lo que iba a suceder es que el sacerdote iba a recoger todos los pecados sobre sí mismo nuevamente. Escuchen bien. ¿Era el santuario culpable de esos pecados? ¿Era Cristo culpable de esos pecados? ¿Quiénes eran culpables por esos pecados? ¿Quiénes? Ustedes dicen que los pecadores, en cierto sentido sí, pero en otro sentido no. Ahora noten lo que dice el versículo 16. Y limpiará ¿qué? El santuario. Si hay que limpiarlo es porque estaba ¿cómo? Sucio. ¿Y cómo se ensució? A través de todos los pecados de los penitentes que entraron al santuario. Y limpiará el santuario de las ¿qué? De las inmundicias ¿de quiénes? De los hijos de Israel. ¿Quiénes entran en perspectiva en el día de expiación? ¿Los filisteos? ¿Los moabitas? ¿Los amonitas? ¿Los egipcios entran en perspectiva? No. ¿Quiénes entran en perspectiva el día de expiación? Los que pretenden servir al Dios verdadero. Solo los que han profesado servir a Dios. Y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel, y de sus rebeliones y de todos sus pecados. Ahora es interesante, esas 3 palabras son las que se usan en los capítulos 1 al 15, pero siempre se usan en singular. Porque el pecador individual metía los pecados al santuario por medio de la sangre. Ahora dice, usando las mismas 3 palabras que se usaban para meter los pecados, ahora dice que tendrá que limpiar el santuario de esas cosas que fueron metidas. Inmundicias, rebeliones y pecados. De la misma manera hará al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Ahora noten también lo que dice el versículo 21. Fíjense la escena. Hasta ahora hemos visto que el pecado era transferido del pecador ¿a dónde? Al cordero. Del cordero, el pecado era transferido ¿a quién? Al sacerdote. ¿Quién cargaba qué? La sangre. Y el sacerdote entraba y depositaba el pecado ¿dónde? En el santuario. Y el pecado contaminaba el santuario todo el año. ¿Era necesario limpiarlo, sí o no? Sí, porque Dios no era culpable. Pero una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y recogía simbólicamente, rociando la sangre 7 veces, recogía todos los pecados que habían entrado legalmente al santuario, que habían entrado por la sangre del cordero. Los recogía todos, ¿y qué hacía? Los tomaba ¿sobre qué? Sobre sí, nuevamente. ¿Y qué hacía? Daba vuelta, cargando todos los pecados sobre sí mismo, y salía ¿dónde? Salía al atrio. ¿Y qué había en el atrio? ¿Ustedes recuerdan que se había escogido en el día de expiación cuántos machos cabríos? 2. ¿El primero era para quién? No, el primero era para Jehová. Ese es el que se sacrificaba y se rociaba la sangre, ¿ve? Para purificar el santuario. Pero después que el santuario estaba purificado, salía y entraba en perspectiva ¿quién? El segundo macho cabrío. Ahora, si el primer macho cabrío era para el Señor, ¿para quién creen ustedes que era el otro macho cabrío? Para Satanás. Inclusive los judíos hasta el día de hoy conciben de Azazel como el príncipe de los demonios. Es el concepto judío. O sea que el segundo macho cabrío representaba ¿a quién? Representaba a no a los impíos, sino que representaba ¿a quién? A Satanás. Ahora yo quiero preguntar, ¿quién últimamente es culpable del pecado? ¿Quién
¿quién es el que lleva a los seres humanos a pecar? ¿Cristo? Satanás. ¿Quién es el originador del pecado? ¿Quién es el perpetuador del pecado? ¿Quién es últimamente responsable del pecado? Satanás. ¿Y ustedes creen que es justo que Satanás salga libre? No. Así era que el sumo sacerdote tomaba sobre sí todos los pecados y salía a la puerta del atrio donde estaba Azazel. ¿Y qué hacía? Noten el versículo 21. Y pondrá Aarón ambas manos suyas. ¿Qué era Aarón? ¿A quién simboliza Aarón? A Cristo. Pondrá ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Noten que el macho cabrío no muere por los pecados, pero sobre él se coloca la responsabilidad y el castigo final por los pecados de los seres humanos, porque Dios no es responsable. ¿Quién es responsable? Satanás. Y dice, y confesará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Azazel. Todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Y qué pasará? Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Ahora no pierdan el simbolismo de lo que estamos hablando aquí, no pierdan la concentración. ¿Qué representa Aarón? A Cristo. ¿Qué representa Azazel? Satanás. ¿Qué representa la sangre del lugar santo? Los pecados. El sacerdote entra y toma todos los pecados de los penitentes que fueron metidos al santuario legalmente. Noten que hasta que termine el día no se hace nada con los que metieron los pecados ilegalmente. Y el sacerdote toma sobre sí los pecados. ¿Y qué hace? Va y los coloca ¿sobre quién? Sobre Satanás. Sobre Satanás, el responsable del pecado. Y ahora el santuario queda ¿qué? Limpio. Y la reputación de Dios queda ¿qué? Limpia. ¿Ha recibido el pecado su provisión final y su castigo final? El que es verdaderamente culpable es castigado. Sí, noten, el pecador es inocente. El pecado va al cordero. El cordero lo mete al santuario. De esa forma el pecador queda libre del pecado. Pero la forma en que Dios limpia su reputación o limpia el santuario es tomando esos pecados y llevándolos y colocándolos sobre el autor y el perpetuador del pecado. ¿Y luego qué sucede? Dice que se escogía un hombre ¿qué? Especial, que debía hacer ¿qué cosa? Agarrar el macho cabrío y hacer cosa, ¿qué cosa? Llevárselo al desierto. ¿Por qué un hombre especial? Yo no sé si ustedes alguna vez han trabajado con chivos o con machos cabríos. Son necios y fácilmente se le escapan a uno. Mi hermana tenía un chivo, y qué chivo cuando se escapaba para agarrarlo. Era fuerte y corría, y varias veces se escapó del corral y corrió por todo el colegio donde mi hermana es preceptora, y ella corriendo atrás del chivo tratando de agarrarlo. Debía ser un hombre que sujetara al macho cabrío y que no lo dejara soltar, porque si lo dejaba soltar, ¿qué pasaba? El pueblo peligraba. ¿Qué representa el macho cabrío? Satanás. ¿Quién es el hombre destinado para agarrarlo? Cristo Jesús. Y ustedes dicen, ¿qué representa el hecho de que Él tiene que sujetarlo y llevarlo? ¿Saben ustedes algo?
durante el periodo de las plagas, Satanás procurará escapar, tratando de engañar a los seres humanos. Tratará de conquistar a los hijos de Dios durante el tiempo de angustia. Quiero leerles una cita muy interesante del Espíritu de Profecía. Noten lo que dice la sierva de Dios en cuanto a impíos. Debe preguntarles, ¿las plagas vienen antes o después que se coloquen los pecados sobre la cabeza del macho cabrío? Después. Primero se colocan los pecados, luego vienen ¿qué cosa? Las plagas. Y ahora escuchen bien, las plagas caerán sobre los impíos y no caerán hasta que Jesús se ciña de dichas vestiduras y se siente sobre la gran nube blanca. Ahora, noten la cronología. Primero coloca los pecados sobre ¿quién? Azazel. Luego vienen las ¿qué? Las plagas. Y luego Jesús se sienta ¿sobre qué? Sobre la nube blanca en su segunda venida. No olviden eso. Dice, entonces, escuchen, entonces, mientras están cayendo las plagas, el macho cabrío está siendo llevado al desierto. ¿Qué hacen las plagas con el planeta Tierra? Lo vuelven en la tierra desolada, desértica. Dice entonces, el macho cabrío está siendo llevado al desierto. Y ahora escuchen, procura escaparse con todas sus fuerzas, pero la mano que se lo lleva lo sujeta con firmeza. Si llegase a escaparse, Israel perdería sus vidas. Vi que tomaría tiempo conducir al macho cabrío a la tierra del olvido después que se coloquen los pecados sobre su cabeza. Por eso vienen las plagas después que se colocan los pecados sobre el macho cabrío. Y luego ¿qué viene? La segunda venida de Cristo. Y cuando Cristo venga, ¿vendrá cómo? Noten Hebreos el capítulo 9. Hebreos el capítulo 9. Muy interesante este versículo. Algunos creen que cuando Jesús vino a la tierra, murió en el altar, cargó los pecados y ahora que se fue al cielo ya no tiene nada que ver con el pecado, no carga el pecado. Eso no es lo que dice la Biblia. Noten Hebreos el capítulo 9 y el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez que sin pecado será visto de los que le esperan para salud. ¿Por qué es visto sin pecado? Porque los pecados antes que Él venga habrán sido colocados ¿dónde? Sobre la cabeza del verdadero responsable del pecado. ¿Dónde comienza el juicio según 1 Pedro 4:17? ¿Dónde? En la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? 1 Timoteo 3:15 dice que la casa de Dios es la iglesia. ¿Con quiénes comienza Cristo el juicio? ¿A quiénes está juzgando Cristo ahora? ¿A los malos? ¿A los que metieron sus pecados ilegalmente al santuario? ¿Son esos? No. Levítico 16 dice que los únicos pecados que se trataban en el día de expiación eran los pecados de ¿quiénes? De Israel, de los penitentes. ¿Hay alguna base bíblica para la doctrina del juicio investigador? Claro que sí. Ahora, ¿por qué examina Jesús los pecados de los penitentes antes de la segunda venida y los coloca sobre la cabeza del verdadero responsable? Jesús necesita anunciar a quienes se va a llevar al cielo, ¿no es verdad? Algunos dicen, no, cuando Cristo venga, sencillamente se lleva a los que quiere y deja a los que quiere. Y los seres celestiales dicen, un momentico, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué te llevas a estos y dejas a los otros? Ah, porque yo sé todas las cosas. Dios no va a dejar cabos sin atar. Dios hace un juicio y examina cada caso ahora en el juicio de los que metieron sus pecados al santuario. Y el propósito es que Él pueda llevarse al cielo los que pasen en el juicio.
¿Entienden lo que estoy diciendo? Eso es antes de la segunda venida. Hay que determinar quiénes van a ir al cielo para podérselos llevar al cielo. No es que Dios necesita saber, sino que Dios quiere revelarle a todos que los que metieron sus pecados eran penitentes. Y que el verdadero responsable de sus pecados es ¿quién? Satanás. Así que cuando Cristo venga y se lleve a sus hijos al cielo, los ángeles en el cielo dicen: hemos visto el juicio, Dios es justo y verdadero. Él se trajo aquí a los que merecen estar aquí. Y punto final. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Primer problema resuelto. Todos los seres celestiales están acordes de que Dios ha actuado bien. De que todos los que están en el cielo merecen estar allá, porque aceptaron la sangre del Cordero y metieron sus pecados a través del Cordero en el santuario. Pero ¿quiénes quedan? ¿Quiénes faltan todavía? A ver, ¿quiénes? Los impenitentes. ¿Cuándo va a juzgar Dios a los impenitentes? Ahora, ¿ustedes creen que nosotros, los hijos de Dios, cuando vayamos al cielo, como resultado de haber pasado por el juicio, ve nuestros pecados, los pecados de los penitentes son colocados sobre quién? Sobre Azazel. Porque Él es el responsable, el originador, el perpetuador. Él los merece, no nosotros, ni Cristo. Ve, el santuario queda limpio y nosotros también. Porque se revela ante el universo que esos pecados deben estar sobre quién? Sobre Satanás. Ahora nosotros llegamos al cielo. ¿Qué vamos a hacer durante los 1000 años en el cielo? A echarnos una siesta por 1000 años. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a leerlo, pero ustedes pueden leer Apocalipsis 24 y 5. Dice que a los santos se les dio tronos y se les dio la facultad de juzgar. Y 1 Corintios 6 y el versículo 1 al 3 dice que nosotros juzgaremos al mundo y juzgaremos a los ángeles. ¿Qué significa que juzgaremos al mundo? ¿Qué es el mundo en la Biblia? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? El mundo los aborreció porque no son del mundo. En la Biblia la palabra mundo significa los impenitentes. ¿Y quiénes son los ángeles que juzgaremos? ¿Los ángeles buenos? Ellos no necesitan ningún juicio, porque ellos son buenos. ¿Cuáles son los ángeles que se juzgarán? Satanás y sus ángeles. Ahora imagínense la escena. Todos los seres celestiales están convencidos de que Dios ha actuado correctamente en salvar a sus hijos. Pero ahora nosotros estamos caminando por las calles celestiales y de repente llegamos y nos encontramos con un individuo que era un narcotraficante de primera. Envenenó las mentes y los cerebros de los jóvenes. Se enriqueció matando a la juventud de una nación. Y venimos caminando por el cielo y de repente nos encontramos con ese narcotraficante. ¿Qué? ¿Qué hace ese aquí? Yo sí merezco estar, pero él. ¿Ven el problema que tiene Dios? O supongamos que yo llego allá y yo digo, bueno, el pastor tal y tal, ese era tan consagrado en el mundo, vamos a buscarlo. Y no está. Y los santos dicen, oye, pero aquí pasa algo. Entró el narcotraficante y se quedó el pastor. ¿Qué pasa aquí? ¿Y qué hace Dios? Dios abre los libros. ¿Y qué hace? Los libros que hablan de quiénes. De los penitentes y de los impenitentes, porque hay mucha gente allá que no esperábamos que estuvieran allá y Dios tiene que abrir y mostrar, mire, por eso vino. Aunque él era narcotraficante, él se arrepintió y confesó sus pecados. Y el que confiesa sus pecados, no importa cuán terribles sean, recibe perdón. ¡Qué tremendo! Y ese pastor que no está aquí, que parecía ser consagrado, ese trabajaba para ser el centurión en ganancia de almas para que todos lo alabaran.
O ese miembro que era tan consagrado, que recolectaba miles de pesos, los recolectaba para que le dieran la cintica. Ajá. Decimos, de verdad que nosotros estábamos medio ciegos en la tierra, no entendíamos. Y Dios va a revelar por qué razón dejó fuera del cielo a ciertas personas y por qué incluyó en el cielo a otras personas, y va a revelar que fue justo en cada decisión. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Y va a explicar por qué los impenitentes se quedaron en la tierra. Va a juzgar a los impíos. Ahora, mis hermanos, mis hermanas, ¿qué pasaba cuando concluía el día de expiación? ¿Saben ustedes que el día de expiación no va a terminar sino hasta después del milenio? ¿A dónde va a estar Azazel durante el milenio? ¿Y cuál es el desierto? La tierra. ¿La tierra no va a estar desordenada y vacía, según Jeremías 4? Claro que sí, va a estar en la tierra, desolada y vacía, sin seres humanos, vivos por lo menos, están todos muertos. ¿Cuándo era que se trataban los casos de los impíos en el día de expiación? En el mero final. Después que se había hecho todo, se había limpiado el santuario, se habían colocado los pecados sobre Azazel, Azazel había sido desterrado, y luego el sacerdote volvía a decir, a ver, ¿dónde están los impenitentes? ¿Y qué pasaba con los impenitentes? Levítico 23. Levítico el 23. ¿Tenemos nosotros los adventistas base para decir de que el juicio antes de la segunda venida tiene que ver solo con los santos? ¿Solo con los hijos de Dios? Claro que sí. Noten Levítico el capítulo 23. Levítico el capítulo 23 y el versículo 27. Empero a los 10 días de este mes séptimo será el día de las expiaciones. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de expiaciones para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, ¿será qué? Será cortado de sus pueblos. Y cualquiera persona que hiciere obra alguna en este mismo día, yo destruiré la tal persona entre ese pueblo. Ninguna obra haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. ¿Qué pasaba con los impenitentes? Los impenitentes eran ¿qué? Cortados. Ahora vamos a concluir el tema haciéndonos esta pregunta. ¿Cuándo eran cortados los impenitentes? Después del destierro de Azazel, cuando el sacerdote volvía. ¿Cuándo serán cortados los impíos? Los impíos serán cortados después del destierro de Satanás. Noten qué interesante el simbolismo que tenemos aquí. Ahora, ¿qué es lo único que puede expiar el pecado de una persona? ¿Qué es lo único que puede expiar o satisfacer las demandas de la ley en el pecado de una persona? ¿Qué cosa? Yo sabía que ustedes iban a decir eso, pero eso no es lo único. Hay otra cosa que puede expiar o satisfacer el pecado de una persona, y es su propia muerte. ¿De acuerdo? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Los penitentes no murieron, pero ¿quién va a morir? Azazel. Los impenitentes no aceptaron a Cristo para morir en su lugar. ¿Cómo expiarán ellos sus pecados? Con su propia muerte, el derramamiento de su propia sangre, con su propio sacrificio. Ahora, vamos a leer unos textos muy interesantes en la Biblia en cuanto a eso. Noten lo que dice en el libro de Ezequiel. Ezequiel, el capítulo 39. Y ahora ustedes van a ver estos textos en un contexto distinto a lo que los han visto antes. Ezequiel, el capítulo 39.
Ezequiel 39 y el versículo 17 al 20. Y escuchen bien, esto es después del milenio. ¿Cuándo se habla en Apocalipsis de Gog y Magog? ¿Antes o después de los 1000 años? Después de los 1000 años. ¿Cuándo hacen qué cosa? Circula la ciudad. ¿Quiénes están adentro? Los ángeles, Dios, un santuario limpio, los penitentes. ¿Y quiénes están afuera? Los impenitentes. ¿Junto con quién? Con Azazel. Y se va a realizar la gran batalla final. ¿Y qué va a hacer Dios con los impíos? Los va a sacrificar como sacrificaban animales en el santuario. O sea que el sacrificio de estas personas va a expiar sus pecados. Como no aceptaron a Cristo para expiar sus pecados, tendrán que expiar sus pecados con su muerte. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Noten lo que dice la terminología de Ezequiel, el capítulo 39 y el versículo 17. Y tú, hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová: di a las aves y a todo volátil y a toda bestia del campo: juntaos y venid reunidos de todas partes a mi ¿qué? ¿A mi qué? A mi víctima que os ¿qué? Sacrifico. Este es el sacrificio de ¿quiénes? De los impíos. No aceptaron el sacrificio de Cristo, por lo tanto ellos tendrán que ser ¿qué? Sacrificados. Un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de los príncipes de la tierra. Y ahora noten los animales que se mencionan: de carneros, de corderos, de machos de cabrío, de bueyes, de todos, engordados todos en Basán. ¿De quiénes está hablando? De los impenitentes. Noten que los impenitentes no metieron los pecados al santuario, por lo tanto sus pecados recaen ¿sobre qué? Sobre ellos mismos. Sigue diciendo en el versículo 19: ¿comeréis qué? ¿Qué dice? Gordura. O sea que estos animales tienen ¿qué? Tienen la gordura. ¿Qué representa en la Biblia la gordura? ¿Sabe usted lo que representa la gordura en la Biblia? El pecado. El pecado. ¿Qué es lo que estos no han separado de sí mismos? Recuerden que los sacrificios en Israel era necesario que el pecador matara el animal, degollara al animal, luego lo cortara en pedazos y le quitara ¿qué? La grasa que simboliza el pecado. Pero los impíos tienen ¿qué cosa? La grasa. No ha sido separado de ellos ¿qué? El pecado. ¿Y por qué no ha sido separado? Porque no ha sido metido por la sangre ¿dónde? Al santuario. Y si no está en el santuario, ¿dónde está? Sobre ellos. Por eso dice: y comeréis gordura hasta hartaros y beberéis hasta que embriagaros sangre de mi ¿qué? De mi sacrificio que yo os sacrifiqué. Ahora, ¿qué va a pasar con los impíos después que sean sacrificados? ¿Qué es lo que va a caer del cielo? Fuego. ¿Qué pasaba con el animal sobre el altar después que el animal era sacrificado? Y la grosura era separada. ¿Qué pasaba? Era quemado con fuego. ¿De parte de quién? El fuego del altar caía del cielo. ¿Qué va a pasar con los impíos cuando Dios haga su sacrificio? Va a caer sobre ellos ¿qué cosa? Fuego del cielo. Ahora hablemos muy brevemente en cuanto a lo que pasará después del milenio. Estarán en la ciudad todos los hijos de Dios.
con los ángeles, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, salvos. Afuera estarán todos los impíos, bajo el liderazgo ¿de quién? De Satanás. ¿Están todos los ángeles celestiales leales a Dios? ¿Están convencidos de que Dios ha sido correcto en la forma como ha tratado el problema del pecado, sí o no? ¿Nosotros estaremos convencidos, los que llegamos al cielo? ¿Cómo nos convenceremos? Porque se hizo un juicio, ¿cuándo? Durante los 1000 años. Ya estaremos seguros de que Dios trató cada caso correctamente. Pero hay un grupo que todavía no se ha convencido. ¿Cuál grupo es ese? Los impíos y Satanás y sus ángeles. Son los últimos cortados en el día de expiación. Fíjese qué interesante esto. Los últimos cortados en el día de expiación. Están fuera del campamento. Es interesante que Apocalipsis 20 dice que estaban fuera del campamento, fuera del real. Esa es la expresión que se usa. Cuando una persona cometía pecados que profanaban el santuario, por ejemplo, ofrecer sus hijos a Moloc o idolatría, ¿qué mandaba Dios hacer con ellos? Dios los mandaba sacarlos ¿qué? Fuera del real. Y ustedes pueden leer eso, por ejemplo, en Hechos 7:58, en Levítico 24, 14 y 23, los sacaban fuera del real. ¿Y qué hacían? Afuera del campamento, los que los apedreaban. ¿A dónde serán castigados los impíos? Afuera. Pero ¿saben ustedes que antes de castigarlos, Dios va a hacer un juicio? Dios va a abrir los libros otra vez y se los va a mostrar a quienes, a Satanás y sus ángeles y a todos los malos. ¿Dónde se encuentra eso en la Biblia? En Apocalipsis 20:11. Apocalipsis el capítulo 20 y el versículo 11 dice lo siguiente: y vi un gran trono blanco, que sabemos que está en la ciudad por el contexto, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado en lugar de ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron ¿qué? ¿Fueron libros abiertos antes de los 1000 años? Sí, para examinar los casos de ¿quiénes? De los santos. Después del milenio, ¿se vuelven a abrir, sí o no? Sí, para tratar los casos de ¿quiénes? De los malos, para mostrarle a los malos por qué se perdieron, o los impenitentes. Y dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Por mucho tiempo yo me pregunté por qué se abría el libro de la vida. ¿Y saben ustedes por qué? Porque Dios no solamente le va a revelar a los malos o a los impenitentes por qué ellos se perdieron, sino que le va a revelar a los impíos por qué Él salvó a sus hijos. Porque puede ser que los impíos también vean a ese narcotraficante en la ciudad. Puede ser que otro narcotraficante que no se arrepintió vea al otro narcotraficante adentro y dice, vaya, qué interesante, fíjese qué injusto es Dios. Yo que trafiqué drogas y él traficó drogas, él está dentro y yo afuera. ¿Qué justicia hay en eso? Así que Dios va a revelarles por qué se salvó el ex narcotraficante que está en la ciudad. Y luego Dios va a hablar, ese es el libro de la vida, y luego Dios va a abrir el libro de memoria y le va a mostrar a ellos por qué se perdieron. Y dice en el versículo 13, el versículo 12, la última parte, dice, y fueron juzgados los muertos, es decir, los que se quedaron en la tierra, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y luego dice que son echados ¿dónde? Después de ser sacrificados, ¿son echados dónde? En el lago de fuego. Son consumidos, porque no fue separado el sebo o la grasa, el pecado. ¿Y saben ustedes lo que dice la Biblia? La Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y que Dios ha sido correcto en administrar cada caso. ¿Y dónde lo explica Dios? ¿Dónde explica Dios la solución? ¿Dónde explica la Biblia que quedarán convencidos los penitentes, los ángeles,
los impíos, Satanás y los ángeles caídos. ¿Dónde encontramos la mejor explicación de todo el proceso? En el santuario. Por eso la Biblia dice, tu camino, oh Dios, ¿está dónde? En el santuario. David dijo, yo envidiaba a los impíos hasta que entré al santuario, dice en el Salmo 73. Y cuando entré al santuario, sabía cuál iba a ser el fin de ellos y ya no los envidié más. Así dice en el Salmo 73. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que vio David en el santuario? Él vio el día de expiación y lo que iba a pasar con los impíos al ser sacrificados después de admitir su pecaminosidad. Y luego ellos serán cortados de en medio del pueblo. ¿Y qué hará Dios? Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva a donde habita ¿qué? La justicia. Todo el universo estará en armonía. El problema del pecado se habrá resuelto a nivel universal. Qué Dios tan sabio tenemos, ¿verdad? Él no va a dejar ningún cabo sin atar. Él no va a dejar la posibilidad de que alguien, yo no sé si Dios fue justo o no, eso hay que analizarlo, hay que estudiarlo. No, Él no va a dejar nada así. Él va a convencer a todos en el proceso del juicio de que Él ha sido justo y ha sido misericordioso. Ha sido correcto en salvar a David y condenar a Saúl. Ha sido correcto en salvar al narcotraficante que se arrepintió y metió sus pecados por la sangre, y en destruir el que rehusó meter su pecado, que lo conservó sobre sí mismo. Y todo el universo en unísono dirá, justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. Yo quiero estar dentro de la ciudad. ¿Ustedes quieren estar dentro de la ciudad? ¿Cuántos de los hermanos quieren estar adentro de la ciudad? Claro, todos queremos estar adentro de la ciudad. Pero ¿saben ustedes qué necesitamos hacer para estar dentro de la ciudad? Hay que empezar en el atrio, como hemos dicho durante esta semana. Hay que aceptar ¿qué cosa? La sangre de Cristo. Y a través de la sangre de Cristo, ¿qué? Meter la sangre ¿dónde? Al santuario, para que nuestro pecado quede cubierto. ¿Cuándo es que sepultamos nosotros nuestros pecados en Cristo? ¿Cuándo es? En el bautismo. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a estar dentro de la ciudad si no sepultamos los pecados y los ponemos sobre el Cordero siendo bautizados? ¿Ustedes creen que vamos a entrar a la ciudad? No, necesitamos aceptar a Cristo y ser ¿qué? Bautizados. Ese es el primer paso. Y por eso en esta noche, en la última apelación de esta semana, yo quiero hablar de corazón a corazón con los que no son miembros de la iglesia adventista, que no se han bautizado todavía. Y esta será la última oportunidad en esta semana. No sabemos dónde vamos a estar durante la próxima semana, durante los próximos días. Así que este será el último llamado del Señor. ¿Cuántos quieren decirle al Señor Jesucristo, aquellos que no han sido bautizados, yo quiero aceptar la sangre del Cordero de Dios que quita mis pecados, y yo quiero sepultar esos pecados en las aguas del bautismo, para que la sangre de Cristo entre al santuario y satisfaga mis pecados?